8 de la mañana con 5 minutos. Es valedera la siguiente información. Tengo que anunciar lo siguiente. Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate mi pyme. Si tu pequeña o mediana empresa ha sido afectada por el fuerte invierno y se encuentra en las provincias declaradas en emergencia, no dudes en visitar las sucursales del Banco del Pacífico y pedir información para acceder al crédito Levántate mi pyme, con una tasa de interés desde el 9.5% y cero garantía, gracias al respaldo de la CFN. Además, contarás con el periodo de gracia de 3 a 6 meses antes de empezar a pagar y tendrás hasta 5 años para devolver el capital. Crédito Levántate mi pyme del Banco del Pacífico con la garantía de la CFN. Ahí está el anuncio y es valedera la información. A esta hora, cuando son 8 de la mañana con 6 minutos, le damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros al doctor Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Vamos a hacer un análisis más profundo sobre el debate presidencial. Gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Ferrín. Para confirmar si nos escucha. Un poquito lejano los escucho, pero los escucho allí. Ahí sí me escucha. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Un saludo a la audiencia. Doctor, la primera pregunta y de cajón. ¿Qué se puede rescatar del debate presidencial que se registró este domingo? De lo que usted ha tenido como percepción y según lo que ha hecho su análisis. Bueno, primero tenemos que caer en un contexto que este debate es absolutamente atípico a los otros debates. Por lo general el debate siempre era al umbral del silencio electoral, donde la gente ya iba a meditar su voto prácticamente hasta el día domingo. Había muy poco tiempo para hacer correctivos por parte de las campañas. Pero al ser este el inicio de la campaña de la segunda vuelta, yo creo que le da un carácter de por lo menos lograr que en todas las campañas, ambas, tienen todos los cartuchos de ataque, al menos en este debate, ¿no? Entonces sí es verdad, las propuestas han quedado un poco de lado. Muchas veces los técnicos y los analistas queremos el debate perfecto y estamos buscando la mejor manera de ver nosotros un buen debate, pero la gente se aburriría si viera ese debate solamente de propuesta, un debate plano. Y yo pienso que más allá de cualquier cosa, la gente, los candidatos estuvieron hablándole primero a sus barras. Cada uno tiene obviamente sus votantes. El tema, no nos olvidemos que está bastante polarizado, ¿no? Es una segunda vuelta donde ambos arrancan con una votación que abarca prácticamente el 90% de la votación. Quedan apenas unos 12 puntos para la pelea y se convierte en un debate de pequeños nichos donde vemos una Luisa que con su actitud le está hablando ese voto radical, antinovoísta o que es pro nulo, en el cual ella a lo mejor siente que le está diciendo todas las cosas que ese antinovoísta quiere decirle a Noboa y no puede. Entonces ella se pone dentro del discurso de ellos, sin correr riesgo obviamente hacia adentro, salvo unos cuantos errores que tuvo allí. Y vemos a un presidente Noboa que le habla al anticorreísmo blando, sobre todo ese que a lo mejor está pensando, ¿qué hago? Me voy por el nulo. No me puedo reconciliar todavía con Noboa, pero él va y le habla a ellos, obviamente siendo el Noboa que definitivamente estuvo ahí tocando varias fibras anticorreístas fuertes. Con este debate y las posturas de cada candidato, el ciudadano que vio el debate, de lo que incluso informó el CNE, más de 10 millones de ciudadanos lograron y estuvieron pendientes viendo el debate en el televisor en casa o quizás en su dispositivo, en la tablet, en su celular. Se puede ver el comportamiento del candidato en sí, ¿verdad? La compostura, el comportamiento de Luisa González y de Daniel Noboa, más allá de las propuestas. Mira, vimos un Noboa que yo no veía ese Noboa desde la primera vuelta del año pasado, de la elección del 23, ¿no? El, ese Noboa activo, dinámico, sonriente, a ratos simpático, resiliente, con un manejo de inteligencia emocional que cuando fue la pregunta esta donde la candidata alude su vida personal, su hija, y él respondió con lo de Lulú, sin exponerla, porque él pudo haber dicho es mi hija, solamente le habló a ella nada más, ¿no? Y yo dije, wow, este hombre no lo van a descarrilar, porque el único propósito que hubiese logrado que Noboa pierda el debate
es que él se salga de su elemento. Y yo creo que lo vi todo el tiempo dentro de su elemento. Más bien a la otra candidata, no sé si lo hacía a propósito, pero ella trataba más bien de subir un piso hacia el tema este de ser más agresiva, atacar más, sacar cosas. Ella quería verse un poco más fuerte que él. Ahora, el mostrarse de forma agresiva por parte de la candidata a la Revolución Ciudadana, ¿mostraba su compostura como tal o quería impactar y hacer creer de que yo soy Luisa González, no soy Rafael Correa y mi voto o quienes van a votar es por Luisa González y este es mi papel y así soy yo? Bueno, cuando uno hace eso lo nota, tú lo has notado. O sea, tú has notado que ella estaba tratando de independizarse un poco de ciertas tesis que son cliché dentro de la Revolución Ciudadana. O sea, a veces es mejor decir, sí, me va a acompañar toda la misma plana que tuvo éxito 10 años en la revolución y vamos a transformar este país, lo vamos a recuperar, que decir mi gobierno, Dios mío, no recuerdo ni siquiera dónde esta señora estuvo gobernando, ¿no? O sea, porque la gente no lo ubica, no es uno de los elementos fuertes de la revolución como si lo fue, por ejemplo, Ricardo Patiño, que es un tipo muy visible todo el tiempo, ¿no? Pero pero sí, yo creo que más o menos ella le apostó a eso. Ahora, si bien es cierto, este debate tendría que ser dirigido por parte de los candidatos a ese 12% del electorado, sumando los votos de Leonidas Isa, que fue aproximadamente 5 o 6% de todo el balotaje, ¿verdad? Los de Andrea González, los indecisos, los nulos, que se suman aproximadamente un 12%. ¿Se dirigieron a ellos o solamente se dirigieron a los novocistas y a los correístas que votaron por ellos en la primera vuelta? Pero se olvidaron de que yo tengo que debatir, ¿verdad? Y convencer a ese público que no votó por mí en la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? O sea, sigue la indecisión por parte del electorado por quién votar, porque al fin y al cabo ninguno de los dos me convencieron. Mira, yo creo que quien vio el debate y decidió su voto fue un gran ganador del debate porque logró encontrar lo que estaba buscando. Posiblemente, como hay todavía un tiempo muy dilatado para el tema de la elección, quizás solamente el debate los clasificó. Entonces, hay muchos votantes que podrían estar 50 y 50 en su cabeza entre los dos candidatos. Son un switcheo. Me voy por cualquiera de los dos porque tengo que votar por alguien. Rechazo el nulo y rechazo el blanco. Y esos fenómenos sí se dan, ¿no? O sea, sí se dan que alguien esté, porque no son los grises, no son ni anticorreístas, ni novoístas, ni nada. Entonces, son personas que a lo mejor están pensando el voto y esos son los que tienen que ir viendo de a poco el postdebate, cómo inicia un tema y cómo termina al final dentro de la campaña. Para este segundo debate, que inicia incluso con la campaña electoral tendrá como duración 19 días. Un poco lejano, ¿verdad? Quizás la gente ya se va a olvidar, ¿verdad? Quizás se olvida de lo que dijo Luisa González, de lo que dijo Daniel Noboa, y quizás el día de las elecciones, el 13 de abril, se olvidaron de lo que pasó en el debate y le doy el voto a quien yo crea, de pronto al que es más guapo, al que de pronto me habló más bonito el día anterior de las elecciones, y la gente como que se olvida. Por ejemplo, hoy es el partido de Ecuador versus Chile. La gente está pendiente de lo que va a pasar con la selección y quizás se olvidan lo del debate. Quizás el tema del comité del debate que haya hecho este segundo debate con un tiempo un poco lejano para el día de las elecciones fue como que estrategia para que la gente pronto se olvide lo que dejó el debate. Yo no creo que los organizadores del debate tengan esas estrategias, ¿no? Yo creo que más bien han tratado de darle otra dinámica, porque obviamente, mira que la campaña se demoró un mes en empezar. De alguna forma le permitieron al electorado que viene cansado de votar, descansar un poco de los candidatos. A pesar de que los candidatos hicieron una campaña muy pasiva y se mantuvieron presentes, no es lo mismo que tener permiso para estar encima de la tarima, ¿no? Es muy distinto definitivamente, porque ahí puedes aplicar todos tus cañones y todas tus balas dentro de lo de aquí. Ahora, olvidarnos cosas que pasó el debate dependiendo, porque yo veo cosas que van a tener mucho más largo aliento, por ejemplo, la relación con Maduro, yo creo que es algo que va a estar transversal durante toda la campaña. Esto de haber aceptado que aceptabas el gobierno de Maduro, creo que va a tener sobre todo por lo que está pasando a nivel geopolítico, ¿no? No nos olvidemos que Trump está teniendo todo un tema alrededor de Maduro y alrededor de sus socios comerciales a nivel petrolero. Entonces, ahí son cosas que la gente puede convertirlas ya no en una elección, sino en un plebiscito, ¿no? Me quedo con la presidencia que se lleva mejor con Trump que con el que se lleva mejor que con Maduro. Entonces,
son cosas que el votante suele detectar y suele por seguridad propia, es lo que llamo yo el efecto del paraguas, ¿no? La gente quiere estar debajo del quien tiene el paraguas y la gente tiene que ver quién tiene el control a nivel político. Pero eso solamente por citar un ejemplo, ¿no? Quizás se puedan olvidar de los gritos, quizás se puedan olvidar de algunas cosas, de los errores. Hay una persona que nombró varias veces, Luisa, que es una persona de ADN, que ni siquiera me acuerdo ahorita el nombre yo. Eso quizás se pueden olvidar. O sea, son cosas que no tienen largo aliento. Y final, como tú dices, no hay nada más como una lavada de cerebro que un partido de la selección porque nos unifica. Yo siempre he dicho, hay solo dos cosas que nos saca a la calle, ¿no? La indignación y el fútbol. Doctor Carlos Ferrín, ¿qué le restó a Vamos hablando de forma individual primero de Luisa González. ¿Qué le restó a Luisa González en este debate? Quizás la agresividad, quizás le resta puntos, quizás el haber ya confirmado, porque ella lo acepta, haber ratificado y haber de alguna forma considerar el gobierno de Nicolás Maduro, quizás el hecho de que Daniel Noboa sacó incluso fotos de los supuestos amigos o parte de la Revolución Ciudadana que estarían financiando su campaña. ¿Todo esto quizás le resta puntos a Luisa González o no? Mira, los temas de corrupción para la revolución que se ha mantenido tanto tiempo arriba, siendo una de las fuertes, ellos son como una mangosta, ¿no? El veneno de la cobra no les hace efecto. Más bien otros temas. Te voy a poner un ejemplo, eh, tema de una mención que hizo Luisa sobre el déficit de atención. Eso ha levantado bastante revuelo en cierto sector. Pensaría yo que de no pronunciarse pronto al respecto podría convertirse eso en un cáncer más a largo plazo porque son temas muy sensibles que la gente, de nicho sobre todo, eh, no lo resiste. Piensa que es algo que le pudo haber quitado voto a ella. Inclusive de un votante de ella podría decir, eso sí no me gustó, me voy al nulo o finalmente votaré castigo contra ella, ¿no? Son por citarte un ejemplo nada más. Habría que ver también si el comentario de expulsión de venezolanos también le trae cola, porque es una cosa que la estoy viendo bastante creciendo en redes sociales, porque aquí no solamente estamos hablando de los venezolanos que llegan del tren de agua y nada de esas cosas, estamos hablando de muchas familias que emigraron y que ya están hasta arraizadas en este país, ¿no? Es bastante difícil ese tema. Claro. ¿Qué le restó a Daniel Noboa durante el debate? Yo creo que a Daniel Noboa le restó un poco la verdad incómoda. ¿Qué es la verdad incómoda? Es decir, decido mentir o decido decir la verdad aunque sea incómoda. Entonces, cuando le preguntaron a él el tema del SRI, él dijo, no voy a intervenir porque obviamente dentro del contexto él sabía que si esas deudas del SRI están apeladas, él tampoco podría usar el instrumento estatal para irse en cambio a perseguir un tío, un familiar, un hermano. Eso nunca se ha visto bien. Y yo creo que a la larga fue casi como que pierdo para ganar, pierdo a lo mejor una respuesta mala, pero no le estoy diciendo una verdad, una entre comillas mentira a la gente que no me la va a creer, porque muchas veces ya tenemos el cassette de que todos los políticos mienten y cuando dicen, no, claro, yo sí le voy a estar cobrando, entonces dicen, no, este me está mintiendo, los ciudadanos sabemos detectar eso. Hasta que un político dice una verdad, es que empezaron, a lo mejor se nos prenden las luces y dicen, bueno, al menos lo admitió, ¿no? Y tienes ahí como que le das un poco de crédito al tema. Ahora, el hecho de que Daniel Noboa fuera y se mostró muy pasivo, muy tranquilo ante tanta agresividad y no supo explicar ciertos temas o profundizar ciertos temas. Por ejemplo, cuando la candidata Luisa González le pregunta, ¿vas a pagar los impuestos de su familia? Él dijo no, pero no profundizó por qué él no. Porque hay que tener en cuenta que el Servicio de Rentas Internas es una entidad autónoma. Quienes cobran esos impuestos es el Servicio de Rentas Internas. Por más presidente que sea, yo no puedo cobrar esos impuestos. Esa explicación no fue profunda para que la gente conozca, pues no, y que de alguna forma saquen su criterio. Ahora, el tema del narcotráfico, por ejemplo, se nombraron muchas cosas, tampoco lo pudo profundizar. Él dijo, sí, las empresas en mención son de mi familia, pero él no supo explicar de que la contaminación de los contenedores se dan en los puertos.
bandas delictivas contaminan los contenedores mediante la modalidad gancho ciego. O sea, yo al menos desconocía de que ese contenedor lo iban a contaminar. Por explicar, ¿no? Entonces, estos temas que fueron atacados no los supo profundizar y explicarlos. De alguna forma, en eso sí como que le falló o quizás le resta puntos. Le consulto a usted. El debate, obviamente, nos dejó muchas anécdotas, pero este debate no mueve los votos, ¿verdad? Los votos se van a mantener, los que votaron por Luisa González quizás van a mantener con esa postura de que le voy a dar el voto a Luisa González para la segunda vuelta, y los que votaron por Daniel Noboa en la primera vuelta, le sigo dando a Daniel Noboa, Noboa en la segunda vuelta. ¿El debate moverá los votos o qué cree usted? Bueno, en efecto que sí. No olvidemos que Luisa González entró a rueda de prensa. A veces es un error entrar a rueda de prensa. Por eso el presidente creo que se va de largo porque se te queda algo allí que no lo dijiste en el debate y a veces no es algo positivo. Por ejemplo, ya dijo ahí, estoy 6 puntos arriba. Sí. O sea, si estás 6 puntos arriba, tienes ya casi todos los votos que quedaron, porque tienes que tener en cuenta que va a haber indecisos, van a haber blancos, nulos. O sea, si estás 6 puntos arriba, ya ganaste. Pues estoy 6 puntos arriba. ¿Qué pasa si la siguiente encuesta devela de que el escenario es distinto? La gente va a pensar que esa mujer perdió esos puntos. Entonces, ese es el error que a veces puedes cometer dentro del tema de la medición del movimiento de votos, y es un error que te puede hacer sentir que perdiste o te movieron el piso, y eso sí puede mover votos a la larga, ¿no? O sea, puede mover votos a la larga. Como lo digo, hasta ahora la gente es como la decisión de compra. Tal día voy a ir al supermercado, tengo una lista de compras, ya decidí por esto, pero cuando llegas al supermercado te terminas llevando otra cosa. Pasa igual en el tema electoral, es totalmente emocional. Si en el minuto cero, cuando ya voy a poner la rayita en el voto, siento que es mejor el futuro para mi país con el presidente Noboa, voy a votar por Noboa. Si creo que el cambio es lo ideal, seguramente votaré a la gente por el cambio, ¿no? Durante el debate se dijo de narcotráfico, se dijo de consumidores, hagámonos hasta la prueba antidoping, se nombró a niños, a la familia. De lado y lado hubo de alguna forma reacciones más por el lado de la señora Luisa González, más agresividad se vio. Y Daniel Noboa dijo que en la política se debe respetar los códigos. Nuestra política de Ecuador, como se la ha visto, no respeta códigos, ¿no? No, pero desde tiempos inmemorables. Bueno, antes se podía decir cualquier cosa, ahora es muy difícil decirlo, porque obviamente entras a la palestra de la gente donde te van a terminar juzgando. Entonces, cuidado, cometes errores que luego se terminen en la discusión posterior. ¿Por qué la gente no está hablando de mis propuestas y está hablando de por qué razón le aludía a la hija del presidente? Bueno, es por culpa de haberlo dicho. Entonces, son cosas que tú no puedes ponerla en una discusión porque la gente no va a hablar de tus positivos, sino que se va a encargar de hablar de tus negativos. Entonces, sí es un tiro al pie que a la larga tiene su precio, y un precio es que no hayas profundizado demasiado. Quizás por eso estamos hablando de muchas cosas que están lejos de las propuestas, y nos da a creer que no hubieran propuestas. Hubieron propuestas, pero lo que pasa es que no fueron no nos hicieron atender tanto el tema como fueron los ataques, ¿no? Y estos ataques llegaron a ser incluso faltarle el respeto el uno al otro. De alguna forma, Daniel Noboa, por más candidato que esté en ese momento, es la autoridad, es el presidente de la República. Y el decirle majadero, le alzó la voz, también no la deja bien parada a Luisa González. Para usted, ¿quién ganó el debate? ¿Luisa González o Daniel Noboa? Permíteme agregar con lo que acabas de decir al final. Mira, que se trata de posicionar un presidente déspota, dictatorial, con poca paciencia, que persigue. Pero sin embargo, la gente vio en tiempo real una discusión de alguien absolutamente agresivo arriba, en la discusión, hablándole solamente a sus barras y poco a ni siquiera le estuvo hablando a los otros. O sea, a los otros me refiero, permíteme hablarle también al votante de Noboa, a lo mejor capta un voto allí. Y en el momento que tú aludes a Noboa, pierdes absolutamente cualquier oportunidad de que alguien que aprueba a Noboa, a cualquiera que apruebe a Noboa, y ojo que Noboa no es que está votado y tiene 0 puntos, o sea, él tiene o sea, están 50 y 50. O sea, eso hace que de alguna forma no ganes. Entonces, digamos que el debate termina con un presidente que no fue a la derrota, porque haber salido él de sus casillas o haber
haber mostrado el colmillo, por así decirlo, digo yo, cuando te sacan de tus casillas y de tu elemento y te sale tu verdadera personalidad. Creería yo que eso nunca se dio, nunca vimos ese suceso de que entonces nos da a entender que el presidente es así, tranquilo, calmado, con mucha inteligencia emocional, con mucha paciencia, y eso creo yo que a él lo pone un poco más en ventaja en este debate. No diría que hay ganadores, porque es muy difícil, pero que él salió, él fue que por puntaje, no por nocaut, estuvo mejor en la pelea, yo creería que sí. Y de alguna forma se aplauden, ¿no? No es que digo que estoy a favor de Daniel Noboa, pero en mi caso, o no sé si a usted le ha pasado ya en la parte personal, cuando alguien te alza la voz, uno reacciona. Cuando alguien te dice algo, uno reacciona. Si a mí me dicen soy narcotraficante o soy tal persona, yo reacciono, ¿no? Y es la reacción del ser humano. Pero le dijeron de todo a Daniel Noboa que muchos correístas dicen que lo pisotearon, le dicen de todo, ¿no? Pero él estuvo calmado. Eso fue a favor de él, ¿no? Mira, el presidente tuvo varios puntos. Para mí importante haber sacado el sí de Venezuela. Uno de los más importantes quizás haber metido a Luis en todos los temas que él quiso. Él la metió en temas de corrupción, la metió en temas de narco. Luisa quiso hacer lo mismo, pero el presidente nunca cayó en esa dinámica. O sea, nunca se puso a hablar del narco. O sea, en el sentido, no, yo no sé, o sea, es difícil, o sea, realmente es difícil no sentirse aludido. Y probablemente quizás uno de los temas más importantes, bueno, ya lo dije, ¿no? Que es el tema este de haber aceptado el gobierno de Maduro, que para mí va a traer mucha conversación en los próximos días, dependiendo de lo que está pasando en el país. Y yo creo ahí que seguramente va a querer hacer correctivos también la revolución de último minuto, porque tampoco se querrá tener esa ancla en el cuello, ¿no? ¿Usted cree que la Revolución Ciudadana o el correísmo esté contento por el debate o el resultado del debate sobre el papel que desempeñó Luisa González? La Revolución Ciudadana está absolutamente convencida de, uno, de que va a ganar, número dos, que su candidata estuvo bien, número tres, que todas las agendas que ellos traen son las correctas. Entonces yo veo mucho triunfalismo por el lado de ellos, que es algo que pudiese cometerse como a lo mejor una falta de perspectiva. Hay un letrero que dice todos los autos, dice los objetos que ves a través del retrovisor quizás estén más cerca de lo que tú los ves. Entonces hay que tener mucho cuidado con las distancias y las perspectivas, porque a lo mejor Novoa, que es un hombre que hasta hace 2 años era un asambleísta que él decía que le decían tortuga del solitario George. Entonces, ahora los tiene a ellos ahí frente a frente con el 50 y 50, capaz que él les llega primero. Entonces, es muy difícil confiarse también. Muy difícil confiarse y recordemos que el debate del 2023 él lo ganó, ¿no? Luego de ese debate, aunque el debate tampoco es que te coloca al presidente o a la presidenta, pues que hayas ganado un debate no te va a ser ganador de la presidencia como tal, porque es lo que pasó en Argentina, que yo lo traigo a colación, Massa versus Milei. En Argentina, quien ganó el debate supuestamente fue Massa, pero las elecciones las ganó Javier Milei. Acá en Ecuador, en cambio, en el debate del 2023 ganó Daniel Noboa y ganó las elecciones Daniel Noboa. Es decir, el debate no va a colocar o a darle triunfo a Luisa González o a Daniel Noboa, ¿verdad? Mira, tomemos el mismo ejemplo que me acabas de dar, Massa versus Milei. Milei le habló a la masa votante, valga la redundancia, que necesitaba que vote por él, nada más. Él no tenía que preocuparse ni de caerle bien a los unos, los rojos, los blancos, los verdes, nada. Solamente él habló a quien tenía que hablarle. Entonces, por esa razón, los otros decían, ah, bien, Massa le habló a las mujeres, a las madres de Plaza de Mayo, le habló al machismo de Milei. Entonces, todo el mundo decía, espectacular Massa, ¿no? Pero finalmente a quien se dirigió Milei fue al espíritu correcto de la elección y él terminó ganando. Y estas cosas terminan pasando así. Y le pasó a Noboa en el 23, cuando él apareció con un chaleco, le terminó hablando a la gente que estaba asustada. Entonces, eso es lo que está sucediendo en la elección. Muchas veces estamos subestimando la dimensión de las cosas y terminan los resultados inesperados y ya hay amenazas de salir a las calles, de declarar fraude, porque saben que el presidente en muchos casos cae parado. Doctor, dentro del debate se posicionaron algunas frases. Por ejemplo, voy a traer a colación dos, que fueron las más nombradas. Por ejemplo, Luisa González a cada momento decía, no, no mientas, ¿verdad? Y
Daniel Noboa decía, Luisa te desdolariza. ¿Se llegó a ese objetivo de pronto de los marqueteros posicionar estas frases en la retina de cada ciudadano que estuvo pendiente del debate? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Mira, eso se llama el meme drop, esta frasecita que se convierte en la joda después, ¿no? Sobre la palabra, pero eso la gente luego empieza a molestar con eso, y sin embargo no caló. Eso te da un poco la idea del espíritu que tenía la gente al ver ese debate, ¿no? No aceptó ninguna de las dos frases, ni el Luisa te desdolariza, ni el Novoa no, mezclado con no mientas otra vez, o míreme la cara, doctor Borja, que fue un enredo que se hizo ahí la candidata González. Lo que sí caló fue que el presidente haya hecho que la candidata diga la rana René. Fue como cuando, no sé, pues la profesora caía en una broma y uno estaba en el aula y todos se reían, ¿no? Entonces, eso sí causó, y hoy vemos los memes, montañas de memes con el tema, ¿no? Y muchas veces queremos saber cómo fue el debate, pero ve primero los memes. Los memes te van a dar el indicador de qué es lo que más está calando. Y de forma indirecta, Luisa González aceptó de forma indirecta de que ella aparentemente sería la rana René, porque tanto que le insistía el presidente candidato Daniel Noboa por los chats del señor Verduga, del Consejo de ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de forma indirecta que haya dicho, no recuerdo el texto, prefiero ser la rana, pero no el cartel de las ranas. O sea, como que acepta de que ella sí es parte de la conversación o de los chats de Verduga. Claro, así es. Ella reclama, como que si no me digas la rana René, rana, pero no sapo del cartel de los sapos. Ella trata de meter ahí algo que definitivamente está, pero ya cuando dijo rana René, olvídate que el resto fue un remolino ahí. eh, 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 Mira, ese tema es bastante sensible. Yo pienso que ellos saben que ese punto fue malo para ellos. Estuve en Teleamazonas al otro día tratando de cambiar un poco la retórica, diciendo no, esos chats no existen. Y es como que si el cerebro de la revolución estuviera bipolar en este momento. Acepta esto, no aceptes lo otro, y resulta que es lo mismo. O sea, hay como que varias personas manejando el barco y cada uno va para una dirección distinta. Entonces, eso se nota a veces dentro de la campaña de ellos. Doctor, si bien es cierto el debate, que fue el escenario para iniciar incluso la campaña electoral donde se vio la postura de Luisa González y la postura de Daniel Noboa, ¿qué se espera para esta campaña electoral? Me atrevo a decir que va a ser una campaña agresiva. La campaña, para que sea una buena campaña, tendría que estar desde la perspectiva de la gente. O sea, que ser la gente quien pide el voto, no tanto las propias campañas, ¿no? Entonces, vamos a ver ya el tema, por ejemplo, del cartón, hay que ver cómo sigue, es una tradición ya en la campaña de Novoa, pero hay que ver si aparece algo más nuevo, no se sabe, quizás no es necesario. Y también del lado de Luisa, ella continuará. Ellos saben una sola forma de hacer campaña, que es la tarima. Entonces, eso también muchas veces ya la gente que está indecisa dice, no, si yo lo que no quiero es un político, ¿por qué me ponen una tarima? Entonces, es apática ese tipo de cosas. Tienen que ver cómo se manejan. ¿Qué más vamos a ver? Acuerdos. Por ahí se habla ya que van a sacar a don Jan Topic a favor de la revolución. Habría que ver cuál es la historia detrás de ese endose, porque a pesar de que a mí me digan que el candidato de Jan Topic no sacó más de 10.000 votos, yo creo que ese es hacia allá se fueron los únicos votos que él podía endosar, porque una parte ya se fue donde Luisa y una parte ya se fue donde Novoa, al menos que quieran que retornen esos votos. Pero los ¿A votos no razón de son, qué? Habría que pero, verlo cómo. pero los votos no son endosables. En lo absoluto. Mira, te voy a poner un ejemplo nada más. Los votos de ISA, ya hay un porcentaje alrededor del 27 y el 32% que ya vota por Novoa porque es un voto indígena anticorreísta. No quiere saber nada del correísmo y haría lo que sea para que no vuelva el correísmo. Entonces el presidente dijo, yo listo, o sea, no necesito más de ese voto que ese porcentaje y los que vengan después, excelente. Ya Luisa tenía un porcentaje del voto indígena socialista que sí votaría por ellos y que orgánicamente se iría con ella, que más o menos del 32 al 35%, un poquito más que el otro. El resto voto blanco, voto nulo. ¿Para qué hago entonces un pacto con Leonidas? La única forma que hago un pacto con Leonidas es para que Leonidas no me organice el voto nulo ideológico que le va a beneficiar seguramente a Novoa, porque de ese voto hay un voto que va a votar por Novoa. Pero ¿a qué precio? A un precio altísimo. Los pliegos incluyen sacar los militares de las calles,
cosa que la gente no quiere, o no ir a la constituyente, cosa que exige Leonidas Issa y que es una de las cartas fuertes del presidente, porque el presidente dice que sí al cambio, pero ya el cambio del sistema que es el que está mal. Por esa razón él apela a la constituyente. Él propone el cambio de sistema, no el cambio de tesis política, ni el cambio de político, no, cambio del sistema. Vamos a un restart de la constitución. Y eso es una carta que también le había prometido Luis en su momento, pero sin embargo está dentro de los pliegos de Leonidas Issa. Capaz que Leonidas Issa dice, no, con constituyente no apoyo y se termina haciéndose un relajo. Entonces, como tú dices, los votos no se endosan. ¿Por qué razón estoy peleando para que me los endosen? Me he metido en un semejante problema allí. Ahora, si bien es cierto, doctor Carlos, dentro del debate como que también se posicionó, le crea a ese elector o electorado indeciso el miedo. ¿Por qué? Miedo de que no, Luisa González fue muy agresiva, no sé si darle o no darle el voto. Miedo de pronto a Daniel Noboa por lo que dijo Luisa González, que incluso hasta ha sido narcotraficante. O sea, sí se crea ese concepto, ¿no? De que el ciudadano indeciso, por quien no saber a darle el voto, si a Luisa González o a Daniel Noboa el día 13 de abril, la indecisión como que podría haber crecido por el resultado del debate. Claro que sí. Lo que mueve en estas campañas es el miedo y la esperanza. Aquí la pelea es quién es la esperanza y quién es el miedo. El correísmo lo dice directamente, el miedo son ellos, nosotros la esperanza. El problema es que cuando tú usas una campaña de miedo, llega el momento en que a la hora de votar la gente no vota por esa tesis, sino dice, ¿por qué no votó? Por miedo. Fue tanta la sembrada del miedo que al finalmente tuvieron temor. Entonces, la gente vota optimistamente o vota Por obligación. claro, o vota por el tema del cambio que está buscando. Habría que ver en qué juega también el tema de que ahora no hay el voto, la fotovacuna en el voto, y muchos van a decir, con esto me desquito de los que me estaban vacunando el voto para votar la tesis en contra, porque al fin no me van a pedir el voto. Entonces habría que ver todo hacia dónde va. Eso es una cosa que va a mover bastante voto en el día de. Doctor Carlos Ferrín, gracias por conversar con nosotros, por profundizar el tema del debate. Ha sido valedera toda la información que nos ha dado acá en WQ Radio, WQ Noticias. Gracias, buenos días. Un saludo a todos y hasta luego. Miren ustedes, así es, 8 de la mañana con 38 minutos. Nos vamos rápidamente a la siguiente pausa comercial. Tenemos más acá en WQ Radio. Ya volvemos.